Bueno, pues aquí nos encontramos con Hernán Taboada, aquí en las afueras de la plazoleta, afuera del auditorio. Hernán, ¿cómo te ha parecido la experiencia de este congreso número 18 de la LATAM? No, buena. Yo soy un habitué de ALADA, ¿no? Hace muchos años, ¿no?, que estoy concurriendo a los congresos de ALADA, tanto nacionales, de los capítulos de Argentina y México, como los internacionales, ¿no? Hacía un tiempo que no venía, pero ha venido. Entonces he podido darme cuenta del progreso, ¿no?, de estos temas, ¿no? Hace muchos años, ¿no?, en los años, estamos hablando de los años, fines de los años 80, 1980, éramos relativamente pocos, no tocábamos algunos temas, había otros que no podíamos acceder desde América Latina, eran muy especializados, temas que dejábamos para la academia global, ¿no? He podido ver cómo en el curso de estas décadas la academia latinoamericana se ha adueñado de temas, ¿no? Hay muchos académicos, sobre todo jóvenes, que tienen estudios en el extranjero, viajan mucho, conocen idiomas, el nivel ha mejorado mucho, esta ha sido una prueba más. Y con respecto a la experiencia de toparse con tantas culturas, ¿verdad? Y de gente de tantos países, ¿cómo la ha vivido? Bueno, esto no es una sorpresa para mí, ¿no? Yo precisamente por dedicarme a este tipo de estudios me dedico a Medio Oriente, ¿no? Estudios de Medio Oriente con incursión en África, en otras culturas, ¿no? Precisamente desde que comencé, ¿no?, en la academia, estudié en el Colegio de México, en la UNAM, en México. Yo soy argentino, pero vivo en México, quiero aclarar, ¿no? Entre el profesorado había, ¿no?, muchos miembros de otras culturas y los congresos de los que mencioné también, ¿no? Hay que recordar que muchos de los académicos latinoamericanos en realidad son de origen, vienen de estas otras áreas culturales, ¿no? Ya están asentados en nuestros países. En fin, no ha sido una sorpresa. Y con el tema del que usted expuso, ¿nos podría dar un poquito a profundidad de qué se trató y de cómo se recibió acá en el Congreso? Sí, digo unas palabras sobre mis antecedentes. Como dije, yo me dedico a Medio Oriente, ¿no? Por razones laborales, razones prácticas, no tuve que incursionar en temas latinoamericanos, ¿no? En eso estoy ahora, ¿no? Yo soy investigador de un centro de estudios latinoamericanos, el CIALC, de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y soy editor de la revista Cuadernos Americanos, una revista de asuntos latinoamericanos, ¿no? Esa dualidad ha hecho que yo incursionara en varios temas de Medio Oriente, América Latina y temas comunes, ¿no? Mi tesis de doctorado, que después fue publicada, se llama La sombra del Islam en la conquista de América. Y después tengo otros trabajos sobre orientalismo latinoamericano, relaciones América Latina y el Islam. Y últimamente, y aquí me acerco a tu pregunta, un libro que publiqué, lamentablemente no lo tengo, lo tenía, pero ya me lo pidieron, lo di. Un libro salió hace un par de años, se llama Discursos sobre la historia universal en la América criolla, 1770-1850. Toca este tema, ¿no?, de los discursos en torno a la historia universal que hemos asumido aquí en nuestros países. Ahora básicamente estos discursos, o por lo menos hasta que yo me formé, eran discursos eurocéntricos. Se veía que Europa era el centro de la historia universal, ¿no? Ahora está cambiando ligeramente esto. Trazo ahí un poco la historia, ¿no?, de estos discursos, cómo a partir de la Ilustración se han ido creando y cómo también a partir de la Ilustración ha habido intentos de separarse, de crear unos discursos distintos sobre el curso de la historia universal. He dicho esto, paso a lo que presenté acá. Aquí presenté una parte que no está en ese libro, en realidad lo desarrollé después. Se llama El descubrimiento criollo de la India, ¿no? Es decir, cuando aquí en América criolla, también en ese paso entre la Ilustración y el liberalismo, se descubre, porque es un descubrimiento, no había mucho conocimiento, ¿no?, de esta cultura de la India, de estas expresiones, ¿no?, que hoy son bastante difundidas, ¿no?, sobre la religión, el hinduismo, el budismo, ¿no?, que hace parte, ya podemos decir, ¿no?, de la cultura mainstream. Esto no era conocido antes del siglo XVIII, ¿no? Fue precisamente cuando los ingleses incursionan en la India
empiezan a traducir textos, los difunden en Europa. Y aquí de rebote nos llega algo, incluso se introducen estos nombres en el lenguaje, en castellano. Y aparte hay contactos con la independencia, hay contactos directos, hay barcos de la India, ingleses, ¿no?, que llegan a la costa de Chile, de Perú, hay incluso intentos de latinoamericanos de incursionar en el comercio de la India, en fin, trato de esas relaciones. Y no sé si usted ha venido aquí a Costa Rica antes. ¿Cuál es su impresión que se lleva aquí del país y de la cultura aquí costarricense? Es la primera vez que vengo. Lamentablemente no he podido conocer mucho. Estos días he estado dedicado al Congreso. Yo espero mañana y pasado que me quedo pasear un poco. La impresión que tengo es positiva, ¿no? El trato que he recibido de excelencia, por lo cual les agradezco. Y una última, del Congreso en sí, ¿qué tema fue el que le llamó más la atención? ¿Qué fue lo que usted dijo? Que está bien, aquí hay una parte importante. ¿Qué fue lo que le llamó la atención? Mire, yo ahí, como siempre pasa en los congresos, ¿no? Hay temas que uno conoce más, entonces se acerca, participa, sugiere, pregunta. Temas menos conocidos, ¿no? Le digo, en mi caso, Medio Oriente, conozco más, China, Japón, la India, menos. Entonces, a unos voy para un poco un rol activo, para otros más bien voy a aprender y las preguntas que hago nacen de mi ignorancia, ¿no? Ha sido esa dualidad. Ha habido mesas interesantes, esta mañana dedicada a la enseñanza de temas de Asia y África en la escuela, en la universidad, en la escuela, a alumnos que no tienen conocimiento, ¿no? ¿Cómo enfocarlo? Eso me ha parecido especialmente útil por cosas que yo hago. Ok, está bien, muchísimas gracias, Hernán.